Descartado absolutamente por la ciencia, manejado solo como un hecho metafórico por el catolicismo y tomado como un hecho histórico por algunas denominaciones religiosas, los relatos del Génesis, sobre todo los primeros capítulos, han sido motivo de debates, discusiones y hasta vejaciones. El Génesis, cuyos primeros relatos fueron supuestamente narrados por Dios a Moisés, han sido controversiales por su origen e impacto social. Es uno de los capítulos más conocidos, tanto por los fieles al cristianismo en general como por aquellos que no lo son. Los capítulos primero y segundo de la Biblia relatan el origen del todo, pero se centra en el origen del mundo. En el Génesis comienza explicando que en un principio todo era oscuro y que ya existía el mundo y estaba desordenado, mientras Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En el día 1 Dios separa a la luz y a la oscuridad, en día y noche respectivamente. En el día 2 Dios creó el cielo, separando las aguas de arriba de las de abajo. En el día 3 Dios organizó las aguas existentes en mares, formando así la tierra firme y así surgió la vegetación. En el día 4 Dios creó las estrellas en el cielo y estableció que el sol debía salir de día y la luna junto con las estrellas de noche. En el día 5 Dios crea los animales del mar y aves del cielo, y al sexto día Dios crea a los animales terrestres. Y por último crea al hombre y después a la mujer, a quienes pone en el jardín llamado Edén. Estas primeras personas tienen la misión de cultivar y cuidar a la tierra, además de dominar sobre los demás animales, y se indica que el hombre, que es llamado Adán, y la mujer llamada Eva, estaban en desnudez, no sentían vergüenza y eran inocentes y puros. Finalmente, Dios descansa al séptimo día de su creación. Cabe indicar que el capítulo 2 es una explicación del sexto día, centrada en la creación del humano y su relación con Dios. Este relato no es compatible con los descubrimientos que la comunidad científica ha hecho, como los aportes de Josh Lamaitre, Edwin Hubble, Arno Penzias, Robert Wilson, Carl Sagan, Cecilia Payne-Gaposchkin, Immanuel Kant, Pierre-Simon Laplace, Viktor Safronov, Alexander Oparin, John Haldane, Stanley Miller, Harold Urey, Alfred Wegener, Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, George Gaylord Simpson, Gregor Mendel, James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin, Lois Leakey, Mary Leakey, Richard Leakey, Donald Johanson, Tadeusz Dobzhansky, entre muchos otros. El universo surgió hace unos 13.800 millones de años durante el Big Bang. Posteriormente se formaron las galaxias, las estrellas, entre ellas el Sol, fuente de iluminación para el mundo, y alrededor de ellas los planetas y otros cuerpos celestes. En el caso de la Tierra, el sistema solar surgió hace unos 4.540 millones de años, en el inicio del eón Ádico, y el planeta era una masa de roca caliente. Con el tiempo se fue enfriando y el agua apareció por causas como la colisión de cometas y la expulsión de vapor de agua de la corteza terrestre. La atmósfera primitiva se formó por los gases de las erupciones volcánicas. Al enfriarse más el planeta, el agua se acumuló y surgieron los océanos. En ellos, durante el eón arcaico, aproximadamente de 4.000 a 2.500 millones de años atrás, algunas moléculas comenzaron a unirse. Con la energía de relámpagos, radiación solar y calor, aparecieron los primeros compuestos orgánicos como aminoácidos y proteínas. De ahí surgieron las primeras células. En el Proterozoico, aproximadamente de 2.500 millones a 541 millones de años atrás, aparecieron bacterias, arqueas y protistas. La reproducción sexual ya existía en algunos organismos eucariotas.
Durante el eón fanerozoico, que inicia hace 541 millones de años, ocurrió la llamada explosión cámbrica en el período cámbrico, donde surgieron gran variedad de animales, como esponjas, medusas, gusanos y los ancestros de los peces. Posteriormente, en el Ordovícico y Silúrico, aparecieron los primeros peces y las plantas primitivas. En el Devónico se diversificaron los peces y surgieron los anfibios. En el Carbonífero y Pérmico aparecieron los reptiles y los antepasados de los mamíferos, y se consolidaron los bosques. Durante el Mesozoico, desde hace unos 252 millones a 66 millones de años atrás, dominaron los dinosaurios y también aparecieron las aves y los primeros mamíferos. Tras la extinción masiva del final del Cretácico, comenzó el Cenozoico, hace 66 millones de años, en que los mamíferos se diversificaron y aparecieron especies gigantes. Finalmente, hace unos 300.000 años, en el Pleistoceno, surgió el ser humano moderno, el Homo sapiens, tanto hombres como mujeres, masculino y femenina, como siempre lo fue para todas las especies de animales vertebrados. En la Biblia se indica que todo lo existente lo fue haciendo Dios, pero la comunidad científica indica que todo lo existente estaba en un solo punto, y todo lo que surgió después tuvo un orden y secuencia. Sin embargo, la discusión entre religiones es variada. Algunas denominaciones del judaísmo, la Iglesia católica y ortodoxa, y algunas denominaciones protestantes, como algunas evangélicas, anglicanas y metodistas, indican que lo relatado en el Génesis es simbólico y no debe tomarse literal. Pero otras denominaciones del protestantismo, como los Testigos de Jehová, la Iglesia Betel y los de Pare de Sufrir, lo toman como un hecho cierto, recurriendo a la interpretación literal de las escrituras o al creacionismo. Sin embargo, y como ya se hizo la comparación anterior, hay omisiones en el primer capítulo del Génesis. El relato bíblico del Génesis describe la creación como un acto ordenado en 6 días, donde primero surge la luz, luego el firmamento, la tierra, las plantas, los animales y finalmente el hombre, seguido de la mujer. La ciencia en contraste muestra que el universo apareció primero con el Big Bang, que las galaxias y estrellas como el Sol se formaron antes que los planetas y que la Tierra surgió después como una masa incandescente que se fue enfriando. Mientras la Biblia muestra la creación de los animales en categorías generales, peces, aves, animales terrestres, sin detallar su orden ni diversidad. Un contraste importante es la duración de la creación de lo existente, 6 días según la Biblia, frente a miles de millones de años de desarrollo según la ciencia, con etapas geológicas bien definidas como el Ádico, Arcaico, Proterozoico y Fanerozoico. Además, mientras algunos intérpretes bíblicos calculan una Tierra de apenas unos miles de años basándose en genealogías, la geología y la física nuclear confirman que nuestro planeta tiene 4.540 millones de años de edad. El texto bíblico también señala que Dios creó primero al hombre y después a la mujer, a partir de su costilla, lo que ha generado cuestionamientos sobre la ausencia de una creación simultánea de ambos sexos. La ciencia, en cambio, muestra que la reproducción sexual y la división en dos sexos existía desde organismos unicelulares y que la diferenciación de sexos en animales y plantas ocurrió millones de años antes de la aparición de los homínidos. En el caso de los humanos, hombres y mujeres son el resultado de la misma línea evolutiva, sin que uno anteceda al otro. En síntesis, la Biblia presenta un relato mítico y simbólico que busca explicar el origen del mundo desde la fe, mientras que la ciencia aporta un proceso largo, gradual y comprobado por fósiles, genética, geología y astronomía, descubriendo así un desarrollo del universo y de la vida mucho más complejo y extenso que el descrito en el texto bíblico. Al que algunos religiosos interpretan que el capítulo 2 del Génesis es más bien una explicación de la relación de Dios con las personas, exhibe el antropocentrismo del relato,
lo cual resulta comprensible si se considera que el texto antiguo fue escrito en una cultura limitada en conocimiento científico y sin espacio a la investigación. Al situar al ser humano como centro de la creación, se refleja la cosmovisión de los pueblos que concebían el universo como un escenario diseñado para la vida humana. La ciencia, en cambio, muestra que el ser humano es el resultado de un proceso evolutivo que comparte ancestros con otras especies y que ocupa apenas una fracción mínima en la historia del planeta. En definitiva, el Génesis es un texto compuesto para responder a las inquietudes espirituales y culturales de su época, mientras que la ciencia ofrece una narrativa basada en pruebas empíricas y observaciones verificables, buscando explicar los procesos naturales que dieron lugar al universo, la Tierra y la vida. Esta diferencia de enfoques refleja contradicción absoluta. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Cuídate mucho y nos veremos hasta la próxima. Adiós.